Bueno, es una satisfacción recibir en RPP al colega, periodista y analista político Juan Carlos Tafur, que se ha ilustrado este último año dirigiendo un sitio digital, Sudaca, y su nombre ya nos explicará por qué optó por él, seguramente irónico, porque la palabra fue inventada en España para denigrar a los sudamericanos y es retomada acá en un sentido paradójico. Nelson Tafur es considerado un liberal, pero que tiene el mismo énfasis en la libertad económica y en el Estado de Derecho. Señor Tafur, buenos días y felicitaciones por el primer aniversario de Sudaca. Muchas gracias, Fernando, por la congratulación. Gracias a usted por su presencia acá. Lo hemos invitado porque quisiera que nos explique desde su punto de vista qué debemos juzgar sobre la voluntad de algunos partidos representados en el Congreso de vacar al presidente de la República por incapacidad moral permanente. Su opinión sobre el uso de este artículo constitucional. Bueno, en principio yo soy un enemigo de la interpretación laxa que se le ha dado en el Perú, no recientemente, sino desde los tiempos de Fujimori. Para mí, claramente, los constitucionalistas que dictaron esta norma pensaban en incapacidad moral en el sentido que se utilizaba antes la palabra moral aludiendo a condición mental o psicológica. Entonces, lo que querían decir es que si el presidente se volvía loco o adquiría o manifestaba un cuadro esquizofrénico, psicótico y estaba incapacitado para gobernar, debía ser retirado del poder. Pero hay que reconocer que en el Perú la interpretación ha decaído en términos políticos y el propio Tribunal Constitucional, al no zanjar el debate en el fallo dado el año pasado, permitió que hoy mantengamos la ambigüedad que permite que por razones de índole política o de actos vinculados o sospechosos de corrupción, un presidente pueda ser vacado. En ese tenor, yo creo que el presidente Castillo está haciendo los méritos para calificar en la interpretación laxa que la categoría está teniendo por los congresistas de la oposición. Que hay que reconocer, sin embargo, que lo quieren vacar desde el primer día, sin causa motivada. En general no aceptan su triunfo electoral, lo consideran ilegítimo y pretenden sacarlo del poder desde el inicio. Pero el presidente es su principal aliado. La cantidad de errores y torpezas cometidas sin propósito de enmienda muestran a un presidente incapaz de remontar la crisis y de superar cualitativamente la situación en la que se encuentra. El propio diálogo al que ha convocado a los principales líderes políticos del país, en principio, suena políticamente razonable en una situación como esta, pero claramente no puede ser un diálogo cortesano, protocolar, sino que debiera suponer algún gesto audaz de parte del presidente, como algunos de los líderes presentes anoche le ha sugerido. Por ejemplo, descartar de plano la idea o la pretensión de una asamblea constituyente. Por ejemplo, ampliar la base política del gobierno hacia una coalición no solo de las izquierdas, sino también de centro-izquierda, que incluya al centro en la propuesta de gobierno. Si no lo hace así, yo creo que arriesga en demasía la posibilidad de que las denuncias que puedan ir apareciendo en los próximos días calienten el ánimo y la beligerancia de los congresistas y al final las bancadas del centro que hasta hoy lo han respaldado, básicamente Acción Popular y Alianza para el Progreso, terminen sumándose al propósito vacador que la derecha pretende desde el inicio de su gestión. Usted ha sido crítico a la vez con una derecha demasiado centrada, por una parte en el tema del fraude durante la campaña y luego en la vacancia desde que asumió funciones, pero al mismo tiempo no ha criticado a la izquierda que usted ha calificado como retrógrada y arcaica. ¿Por qué nos encontramos con estas dos variantes, arcaicas en buena cuenta, limitadas, unidimensionales, de las fuerzas políticas de izquierda y derecha en el Perú? ¿Qué ha pasado para que el centro pese menos que estas versiones arcaicas o estrechas de la izquierda y de la derecha? Yo creo que es culpa de los liderazgos políticos del centro que no han sabido capitalizar lo que, por ejemplo, la última encuesta del IEP refleja con claridad.
la inmensa mayoría, el 43% de los peruanos se autoidentifican como de centro. Y en el Perú, lamentablemente, la última propuesta orgánica de centro, que fue liderada por el Partido Morado y Julio Guzmán, terminó achicharrada por errores del candidato que soslayó su propio desprestigio personal e insistió en postular y arruinó una posibilidad de construir una opción calificada para representar a ese sector de la población. Jorge Nieto, que también apunta a lo mismo con su Partido del Buen Gobierno, ni siquiera lo pudo inscribir como partido. En general, yo creo que es una apuesta política pendiente, que sectores liberales, sectores de centro-izquierda, sectores de centro propiamente dicho, construyan una opción político-electoral capaz de representar ese sentir ciudadano y que nos aleje de esta espiral polarizante de la extrema derecha y la izquierda anacrónica que bien he definido, porque no es capaz de entender la necesidad de una economía de mercado, así como la derecha no es capaz de entender la necesidad de un Estado de Derecho democráticos. Se requiere un centro potente en el Perú, como se ha demostrado en otros países donde ha permitido una alternancia electoral sin que el país estalle, sin que la democracia tambalee, sin que la economía se resquebraje, ¿no? Bueno, claramente usted piensa que lo razonable para el propio presidente Castillo es buscar alguna forma de entendimiento con los partidos de centro, pero usted señala que todavía es posible el retorno de Cerrón, y esto para darle respaldo a Castillo. Y usted subraya que una de las claves en la conflictividad de las relaciones entre Castillo y Cerrón es el odio a los caviares. Explíqueme cómo así este odio que era propio de cierta derecha. Caviares, yo nunca supe bien cómo se puede definir, pero corresponde más o menos a lo que usted llama izquierda democrática y además moderna. ¿Por qué lo que era un odio típico de cierta derecha ahora resulta que es uno de los atributos más radicales del cerronismo, es decir, del comunismo arcaico? Sí, bueno, ya el término caviar se ha generalizado tanto, a mí me llaman caviar, yo me defino a veces para provocar de la derecha caviar, digamos, en general. Derecha caviar, bueno, en fin, conocíamos la izquierda caviar, que es el origen de la palabra, por lo demás, ¿no? Pero derecha caviar está usted contribuyendo con el diccionario político. Así es. En general yo creo que el caviarismo apunta a aquel que defiende las formas democráticas y el Estado de Derecho y la moderación política como baluartes. Y yo creo que claramente la izquierda, un sector de la izquierda, hay que ser más precisos, abomina de esa izquierda y la considera corresponsable de los últimos 25 años de medianía gubernativa. Y en ese talante si haya Cerrón, si hayan líderes regionales radicales que disienten de lo que creen ha sido una izquierda que ha contribuido al establishment y al status quo. Pero efectivamente yo creo que hay que reivindicar al caviarismo. Yo creo que es necesaria una izquierda moderna y moderada en el Perú, como lo es una derecha liberal, que ojalá sea entre ambas que se produzca la alternancia política en el Perú en los siguientes lustros, y no entre una izquierda radical y una derecha ultraconservadora, como lamentablemente parecen protagonizar. O sea, la bulla la producen ambos sectores, pero yo creo y coincido en eso con el expresidente Sagasti, la inmensa mayoría del país opta por opciones de centro izquierda y centro derecha abrumadoramente, ¿no? Bueno, es una buena noticia. Hablemos, por favor, sobre un tema que es motivo de un artículo publicado hoy por Sudaca, que tiene que ver con la prensa regional, porque ustedes dan cuenta de una reunión del presidente Castillo con colegas periodistas, creo, de Huánuco, a los que les han recomendado que constituyan una agencia que les va a dar dinero, etcétera, etcétera, lo cual forma parte de una voluntad que ha manifestado Castillo de manera permanente de oponer a los medios de alcance nacional con los medios de prensa regionales. Sí, yo creo que en general hay que prender las alertas de lo que significa este manejo, porque yo creo que ahí sí estamos hablando técnicamente de lo que se conoce en la jerga periodística como mermelada, o sea, dinero de publicidad del Estado para garantizar apoyo político de parte de los hombres de prensa.
El presidente no se está basando en ningún criterio técnico de asignación de recursos publicitarios, que es lo que corresponde, mediciones de audiencia, rating, lectoría, etcétera, para asignar la publicidad estatal, sino que los convoca a los periodistas, además, directamente para saltarse por encima a las empresas en las cuales laboran y brindarles millones de soles, 36 millones de soles, si no recuerdo mal, solo para los periodistas de Huánuco. Imaginemos lo que hará en el resto de regiones del Perú, y les está brindando asesoría legal para que se organicen y reciban el dinero directamente y no transite por intermedio de las empresas en las cuales trabajan. Eso yo creo que es escandalosamente punible y refleja una voluntad política de manipular a los medios de comunicación a través de dineros públicos. Yo creo que eso sí es mermelada estatal. Muchas gracias, señor Tafur, y tomamos nota de que al hablarnos de este tema con tanto vigor oralmente, con tanta precisión por escrito, cumple usted con la divisa de Sudaca: investigación, análisis y buenas historias. Muchas gracias y felicitaciones por el primer aniversario del sitio digital Sudaca, que usted ha Muchas gracias, Fernando. creado. Buenos días, Juan Carlos Tafur. Son las 10 en punto. Tenemos que terminar nuestro programa por hoy y invitarlos a continuar en RPP. Viene ahora Diálogos de Fe, como el señor Carlos Castillo, arzobispo de Lima.